Abril de 1945. Tras casi 6 años de guerra, el Ejército Rojo se concentra a orillas del río Oder en el este de Alemania. La capital nazi y el búnker de Hitler se encuentran a solo 60 kilómetros de distancia. Pero el partido nazi y la Wehrmacht se preparan para luchar hasta el final en la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la Batalla de Berlín. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin en abril de 1945, pero el capítulo final del Frente Oriental será dramático y sangriento. El ejército alemán, que en su día estuvo a las puertas de Moscú, se prepara ahora desesperadamente para el asalto soviético a Berlín. Las unidades del Ejército Rojo habían llegado al río Oder, a solo 60 kilómetros de la capital alemana, en enero, pero los problemas logísticos y la limpieza de los flancos retrasan la ofensiva final. Los planificadores esperan que la operación comience en mayo, pero al líder soviético Joseph Stalin le preocupa que los aliados occidentales, que avanzan rápidamente, lleguen primero, a pesar de que el comandante en jefe aliado Dwight Eisenhower le asegura personalmente a Stalin que los aliados no marcharán sobre Berlín. Stalin no confía en él y ordena que el ataque final comience semanas antes de lo previsto. El plan soviético consiste en que 3 frentes o grupos de ejércitos converjan en la capital nazi. El primer frente bielorruso del mariscal Georgy Zhukov romperá las posiciones alemanas en las alturas de Zielou y atacará el corazón de Berlín a lo largo de la carretera principal, este-oeste. El primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev rodeará la ciudad por el sur, pero no necesariamente entrará en ella. El segundo frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokossovsky comenzará unos días después del asalto principal y protegerá el flanco norte de Zhukov para capturar la guarida de la bestia fascista, como la propaganda soviética se refiere a la ciudad. El Ejército Rojo reúne una fuerza colosal, 2,5 millones de hombres, incluidos 150.000 polacos, 6.000 tanques y cañones autopropulsados, 40.000 piezas de artillería y 7.500 aviones. Los hombres tienen experiencia, pero también están cansados por los constantes combates y los apresurados preparativos. Frente a ellos, el grupo de ejércitos Vístula alemán, al mando del general Gotthard Heinrici, y parte del grupo de ejército Centro, al mando del general Ferdinand Schörner, se enfrentan a una tarea casi imposible. Cuentan con alrededor de 1 millón de hombres, 1.500 tanques y cañones autopropulsados, 10.000 piezas de artillería y 2.000 aviones. Algunas de estas unidades son competentes, como las divisiones Waffen-SS y algunas divisiones Panzer, pero muchas otras están por debajo de su nivel de efectivos, mal entrenadas y organizadas, o son milicias Volkssturm formadas por ancianos y algunos muchachos. Los planes defensivos también son improvisados. Hay 3 zonas de defensa designadas en Zielou, pero reina la confusión. Aunque la única esperanza de los alemanes es contener al Ejército Rojo a lo largo del Oder, no tienen la fuerza ni la movilidad necesarias para contrarrestar cualquier avance soviético. En vísperas de la batalla, los soldados de ambos bandos se basan en diferentes motivaciones para luchar. Muchos alemanes temen que los soviéticos se venguen de los crímenes alemanes en la URSS. Tenemos que ganar esta guerra. Si los otros ganan la guerra y nos hacen solo una fracción de lo que hemos hecho en los territorios ocupados, en pocas semanas no quedará ni un solo alemán. Alexander 20. Otros siguen luchando por un sentido del deber hacia sus compañeros o porque se aferran a la creencia en las armas milagrosas del Führer o a los rumores de una próxima alianza con los británicos y los estadounidenses contra los soviéticos. También temen a la policía militar conocida como perros de cadena y responsable de la disciplina. Las tropas del Ejército Rojo también tienen diversas motivaciones. Algunos quieren vengarse por la destrucción que los alemanes causaron en su patria, un sentimiento que se refleja en las declaraciones oficiales. No habrá piedad.
Han sembrado el viento y ahora cosechan la tormenta. Vibor 207. Algunos soviéticos también se ven impulsados por el miedo a la policía secreta NKVD, mientras que otros son comunistas comprometidos y leales a Stalin. Tanto los alemanes como los soviéticos siguen sujetos a la disciplina y la cohesión de sus respectivos ejércitos. Hay pocas opciones para detenerse hasta que la estructura de mando de uno u otro bando lo decida. El 16 de abril de 1945, la batalla de Berlín comienza con un estruendoso bombardeo de artillería soviética a lo largo de los ríos Oder y Neisse. Miles de proyectiles golpean las posiciones alemanas antes de que el Ejército Rojo comience su avance en Zielou. Los alemanes se han retirado hábilmente más allá de la cortina de fuego y esperan a que ésta cese antes de volver a ocupar sus defensas. Los soviéticos encienden entonces los reflectores para cegar a los alemanes, pero en lugar de eso, siluetean a sus propias tropas para los artilleros enemigos. Las unidades soviéticas luchan cuesta arriba en el terreno blando, mientras que los vehículos son blancos fáciles en las pocas carreteras. El ataque se atasca en cuestión de horas. Zhukov quería conservar sus ejércitos de tanques para lanzar un ataque decisivo tras tomar las alturas, pero se ve sometido a una enorme presión política para alcanzar el éxito, por lo que comete un error. Ordena a los tanques que avancen a través de la infantería que se ha atrincherado bajo las alturas, lo que provoca confusión, atascos e incluso mayores pérdidas. Durante 3 días, los soviéticos se abren paso a través de las alturas de Zielou y llegan a las tierras altas contra una resistencia alemana encarnizada, pero cada vez más débil. El T-34 del sargento Goglidze, tripulante de un tanque soviético, es alcanzado en la empinada pendiente. Un impacto terrible sacudió nuestro tanque. Un proyectil enemigo había alcanzado el lado derecho de la torreta, pero el proyectil alemán solo rozó el blindaje sin lograr penetrarlo. El cargador Tekachenko quedó sordo. A la izquierda, vi a 2 alemanes con Panzerfausts en un refugio. Giré el tanque hacia la izquierda, aceleré y golpeé a los alemanes con las orugas. Hermann Klar, 136, 137. Finalmente, el 19 de abril, las unidades de Zhukov rompen las líneas alemanas y aceleran hacia el oeste. Más al sur, el plan de artillería de Konev es más eficaz y las defensas alemanas más débiles, por lo que el Ejército Rojo cruza el Neisse con relativa facilidad y luego se dirige hacia el oeste. El soldado alemán Karl Pavlik es uno de los miles que se rinden. No teníamos dónde escondernos. El aire estaba lleno de silbidos y explosiones. Sufrimos pérdidas inimaginables. Los que sobrevivieron corrían como locos por las trincheras y los búnkeres tratando de salvarse. Estábamos mudos de terror. Vibor 231. Stalin permite ahora a Konev girar hacia el norte, hacia la ciudad, para aprovechar su éxito, lo que da lugar a un debate sobre si planeó que sus 2 mariscales compitieran entre sí por el honor de capturar la ciudad primero. Otro debate se desatará entre los historiadores sobre la actuación de Zhukov en Zielou. Algunos han juzgado que desperdició cruelmente las vidas de sus hombres al cometer errores tácticos, mientras que otros enfatizan que enfrentarse a una posición preparada en terreno elevado, bajo la presión política de una victoria rápida, estaba destinado a ser sangriento. Las alturas de Zielou costaron al menos 33.000 vidas soviéticas y unas 12.000 alemanas. Desde el 20 de abril, el cumpleaños de Hitler, los 2 frentes principales soviéticos avanzan hacia Berlín y su tarea ahora es rodearla. El avance soviético se ve algo ralentizado por los densos bosques y pantanos, por las dificultades logísticas para transportar suficiente combustible y por la desorganizada pero a menudo feroz resistencia alemana, especialmente por parte de equipos armados con armas antitanque portátiles conocidas como Panzerfausts
Tanto Zhukov como Konev instan a acelerar aún más el avance y las unidades del Ejército Rojo pronto llegan a las afueras de Berlín. A partir del 21 de abril, la artillería soviética comienza a bombardear el centro de la ciudad. A medida que el frente se desintegra, el mando y control alemanes se desmoronan. Los soviéticos capturan el búnker del cuartel general del ejército alemán y la Wehrmacht en Winsdorf, y Berlín pierde el contacto con el LBI cuerpo del general Helmut Weidling durante varios días, mientras este se retira de Zielou. La confusión es tal que dos comandantes alemanes distintos condenan a muerte a Weidling, pero este acaba convirtiéndose en comandante de la defensa general de Berlín. El 22 de abril, Hitler sufre una crisis nerviosa en su búnker, gritando a sus generales y admitiendo que la guerra está perdida, aunque pronto recupera el ánimo gracias a los planes poco realistas de contraataques decisivos desde todas las direcciones de los generales Steiner, Wenck y Busse. Mientras tanto, muchos altos cargos nazis huyen de la ciudad en la huida de los faisanes. Himmler, Göring, Dönitz y Speer aprovechan la oportunidad para marcharse y Himmler incluso se ofrece en secreto a negociar con los aliados occidentales a través del Congreso Judío Mundial y la Cruz Roja, pero los británicos y los estadounidenses se niegan. Sin embargo, los civiles alemanes se ven atrapados en el fuego cruzado. Frieda Schulze, residente en Radeland, al sur de Berlín, no sabe qué hacer cuando ve una columna de tropas amigas. Rápidamente huimos juntos al bosque, sin saber a dónde ir. Durante la noche, la infantería alemana pasó junto a nosotros en dirección oeste. Le preguntamos a uno de los habitantes de Radeland si debíamos ir con ellos y nos respondió: «Debéis estar cansados de vivir». Letizier, Halbe. El 24 de abril, las fuerzas soviéticas aislaron a partes de dos ejércitos alemanes al este de Berlín, en lo que los alemanes denominaron el Bolsillo de Halbe, llamado Grupo Frankfurt-Guben por el Ejército Rojo. Entre 80.000 y 200.000 soldados de los ejércitos Panzer IX y IV quedaron atrapados en un caldero cada vez más estrecho, con alimentos y municiones limitados y bajo constantes ataques aéreos. El comandante del 9º Ejército, Theodor Busse, y el general Wenck desobedecen las órdenes de Hitler de liberar Berlín y, en su lugar, avanzan uno hacia el otro para salvar a tantos hombres como puedan, dejando a los civiles del Bolsillo y de Berlín a su suerte. Las fuerzas alemanas del Bolsillo intentan escapar hacia el oeste, con los pocos vehículos blindados que les quedan a la cabeza. Miles de civiles aterrorizados se unen a las columnas desorganizadas que a menudo dejan atrás a sus heridos, incluso atropellándolos en las estrechas carreteras forestales en su afán por escapar. El 28 de abril, unos 25.000 alemanes logran atravesar las líneas soviéticas al sur de Berlín y cruzan 50 kilómetros de territorio controlado por los soviéticos para unirse al ejército de Wenck. La mayoría muere en el cerco, en uno de los episodios más sangrientos de la Operación Berlín. Mientras se desarrolla el drama de Halbe, el 25 de abril, el Ejército Rojo cierra el cerco alrededor de Berlín y se une a las fuerzas estadounidenses en el Elba, en Torgau. Crímenes de guerra en ambos bandos. Mientras se desarrolla la Operación Berlín, ambos ejércitos también siguen cometiendo crímenes de guerra a gran escala. Los oficiales alemanes del ejército regular, de las SS y de la policía militar ejecutan sumariamente a miles de sus propios soldados por supuesta cobardía. Los soldados alemanes también saquean libremente tiendas y almacenes y masacran deliberadamente a prisioneros de guerra y trabajadores forzados soviéticos e italianos. Los funcionarios nazis también matan a decenas de prisioneros políticos alemanes antinazis en un último acto de venganza. No muy lejos de Berlín, el campo de concentración de Sachsenhausen y el campo exclusivamente femenino de Ravensbrück son testigos de nuevos crímenes.
Los guardias de las SS conducen a decenas de miles de personas en marchas de la muerte, con la intención de ahogar a las víctimas una vez que lleguen al mar Báltico. Los guardias disparan a cualquiera que no pueda continuar, mientras que otros mueren de agotamiento. Miles de cadáveres se alinean en las carreteras, aunque los soviéticos liberan a varios cientos de supervivientes que quedaron atrás en los campos. Carmella Floch sobrevive a Ravensbrück. 2 o 3 semanas después de la liberación, un general ruso vino a nuestra enfermería. Me causó una impresión de persona refinada, culta e inteligente, y me entusiasmó su hermoso ruso. Un intérprete tradujo lo que dijo, entre otras cosas, que estaba encantado de poder traernos noticias de la libertad y que harían todo lo posible para que recuperáramos la salud y olvidáramos la horrible época del fascismo. Nos emocionamos hasta las lágrimas y él también. Floch, 151. El Ejército Rojo también comete crímenes de guerra masivos, la mayoría de los cuales son tolerados o incluso alentados por los oficiales y los altos mandos. Por ejemplo, reúnen a los prisioneros de guerra soviéticos liberados y los envían directamente al combate sin la atención ni el entrenamiento adecuados, lo que provoca muchas muertes. Las tropas soviéticas saquean tiendas y hogares, a menudo enviando artículos domésticos a sus familias, pero también quedándose con artículos de prestigio, como relojes de pulsera. Matan regularmente a civiles alemanes, pero el delito más extendido es la violación, un acto que Stalin califica de bagatela. Los historiadores estiman que las tropas soviéticas violan entre 100.000 y 130.000 mujeres en Berlín, de las cuales unas 10.000 se suicidan como consecuencia. Vibor y Neymark. Algunas de las víctimas no son alemanas, sino trabajadoras forzadas de Europa del Este, incluso de la propia Unión Soviética. Algunos tribunales soviéticos condenan tardíamente a algunos delincuentes, pero la mayoría de los delitos quedan impunes. Aunque las historias oficiales soviéticas y posteriormente rusas niegan la magnitud de las violaciones, un informe de abril de 1945 del comisario Vladimir Semenov admite el problema. A pesar de la orden del Consejo de Guerra sobre el cambio de comportamiento hacia los alemanes, se producen muchos casos de violación de mujeres. Seidler. Las motivaciones detrás de la violencia sexual son diversas: el deseo de humillar al grupo enemigo derrotado, la presión por demostrar la propia masculinidad o encajar en la disciplina militar deficiente, o la venganza por la destrucción y las violaciones masivas cometidas por las tropas alemanas en la Unión Soviética. Muchos de estos crímenes cometidos por los soviéticos y los alemanes tienen lugar dentro de la ciudad, que desde el 25 de abril está rodeada y sitiada. A pesar de las continuas fantasías de Hitler sobre contraataques inminentes por parte de ejércitos que ya no siguen sus órdenes, no hay esperanza de alivio para Berlín. Las defensas alemanas están aún más desorganizadas que las del río Oder hace 10 días. Barricadas improvisadas bloquean las calles de la ciudad, y los alemanes ponen sus esperanzas en defender el anillo ferroviario local que rodea el corazón de la ciudad. Han dividido la ciudad en zonas para organizar la defensa y han desplegado sus mejores unidades restantes, incluidas las tropas extranjeras de las Waffen-SS de Escandinavia, los Países Bajos y Francia, para reforzar a la policía Volkssturm de mala calidad y a los batallones de alarma improvisados. El objetivo del Ejército Rojo es la zona central Z, que incluye la mayoría de las sedes gubernamentales, incluido el búnker de Hitler. También contiene las ruinas vacías y quemadas del Reichstag, que en su día fue el Parlamento alemán, pero que ahora es un símbolo del régimen nazi en la propaganda soviética. La ciudad está prácticamente en ruinas debido a los bombardeos británicos y estadounidenses, lo que proporciona posiciones para la defensa y obstáculos para los atacantes, al igual que los numerosos cursos de agua de la ciudad.
Los alemanes también planean utilizar los cañones pesados de 3 torres antiaéreas gigantes para la defensa terrestre, pero el general Weidling no dispone de más de 100.000 hombres y solo le quedan 60 tanques. Todavía hay 2,7 millones de civiles en la ciudad, ya que las autoridades no hacen ningún esfuerzo por evacuarlos, a pesar de la abrumadora ventaja soviética en número y potencia de fuego. Tomar el centro de una ciudad como Berlín no será fácil. A la intérprete del Ejército Rojo, Elena Arshevskaya, le sorprende lo enorme que es la ciudad. Era una ciudad enorme y desconocida. El humo de los incendios ocultaba sus contornos y los bloques de edificios en ruinas le daban a la ciudad un aspecto inquietante. Hace casi 6 años, desde aquí comenzó una invasión criminal de Europa, sin precedentes en crueldad. La guerra ha vuelto. Arshevskaya, 35. La guerra urbana en este entorno requiere tácticas especiales, similares a las que el general Vasily Chuikov aprendió durante los combates en Stalingrado. Pequeños equipos formados por ingenieros de combate de infantería, lanzallamas, artillería ligera, cañones antitanque y cañones autopropulsados trabajan juntos para abrirse paso y avanzar, bloque a bloque. A medida que el Ejército Rojo se acerca a la zona Z, lucha por cada canal, estación de tren y manzana de la ciudad. La lucha es sangrienta y caótica. El soldado alemán, Helmut Altner, se salva por los pelos. De repente, todo quedó en silencio. Incluso el fuego de la infantería enemiga cesó. Asomamos la cabeza por encima del borde de la trinchera y volvimos a agacharnos. Justo delante de la trinchera se alzaba un tanque ruso como un monstruo oscuro, tomando aliento antes de devorarnos. Pero entonces nos quedamos paralizados. Se abrió la escotilla y apareció una cabeza. De repente se oyó un «no disparen» en medio del silencio y contuvimos la respiración. «Soldados, no tiene sentido. Quieren morir en las últimas horas de una guerra que han perdido». La escotilla se cerró, el motor rugió y el tanque se alejó con un ruido metálico. Altner, 237, 238. La mayoría de los encuentros no terminan tan pacíficamente. Para los civiles alemanes atrapados en los combates, la experiencia es infernal. Muchos huyen a la relativa seguridad de las torres antiaéreas o a los refugios bajo grandes edificios como la estación de tren de Anhalter. Las condiciones higiénicas son inhumanas y muchos no logran salir con vida. Oficialmente se llama refugio. Nosotros lo llamábamos cueva, inframundo, catacumba del miedo, fosa común, anónima 5. En las zonas controladas por los soviéticos, el Ejército Rojo distribuye alimentos muy necesarios y restablece los servicios públicos para suministrar agua y evitar la propagación de enfermedades. Las fuerzas de Konev y Zhukov finalmente se encuentran. Tras algunos incidentes de fuego amigo, el frente de Konev se retira de la ciudad y se envía al sur. Si alguna vez hubo una carrera hacia el Reichstag, Zhukov la gana y sus fuerzas entran ahora en la zona Z. Asaltan el Reichstag en una sangrienta y absurda lucha de 3 días, sufriendo grandes pérdidas para izar la bandera roja sobre el edificio justo a tiempo para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En los últimos días, Hitler exige constantemente noticias de contraataques imaginarios liderados por Steiner y Wenck, pero no hay ninguno. Hitler y Eva Braun se casan en el búnker y luego se suicidan. No hay pruebas que respalden la teoría conspirativa de que escaparon a Argentina. Los civiles y soldados alemanes suelen quedarse en estado de shock ante la noticia del matrimonio y la muerte de su Führer. La periodista Margaret Bovary se muestra amargada. Tengo curiosidad por saber cómo fue realmente. Pocas personas parecen darse cuenta de que este hombre destruyó deliberadamente todo lo que pudo. Creyendo en la victoria, creyeron que él también creía. Pero no era así.
Boveri 78. El almirante Karl Donitz se convierte en presidente, aunque se encuentra en Flensburgo, muy al norte. Joseph Goebbels se convierte en canciller y tras el fracaso de las negociaciones con los soviéticos el 1 de mayo, él y su esposa se suicidan junto con sus hijos, al igual que miles de personas más. Varios grupos de alemanes desesperados intentan escapar con la ayuda de las unidades restantes de las SS. El comandante de tanques alemán, Georg Diers, se encuentra entre ellos. Nuestra huida se dirigió hacia Nauen-Oranienburgo. Atravesamos pueblos, a menudo bajo el fuego asesino de los rusos. Tuvimos que dejar atrás a todos los heridos. Muchos de ellos suplicaban que les dieran una granada de mano o una bala en la cabeza. Solo pudimos repartir granadas de mano mientras nos quedaban para ayudar a estos chicos. Una ambulancia que iba delante de mí con 2 o 3 filas de camillas fue alcanzada. Los heridos se aferraban a los laterales gritando. Era una visión terrible. Fey 333. Diers sobrevive y sigue siendo un nazi impenitente. Traudl Junge, asistente en el Führerbunker, también logra escapar y escribe el libro en el que se basa principalmente la película El hundimiento. Sin embargo, la mayoría, incluido el secretario privado de Hitler, Martin Bormann, mueren. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, el general Weidling entrega la ciudad en ruinas y los restos de sus fuerzas al Ejército Rojo y la batalla de Berlín llega a su fin. El resultado de la Operación Berlín nunca se pone en duda, pero la victoria final soviética tiene un alto coste. En poco más de 2 semanas de combate, el Ejército Rojo sufre al menos 80.000 bajas. Las bajas alemanas son más difíciles de estimar, pero podrían haber ascendido a 100.000 militares y entre 20.000 y 100.000 civiles muertos. Con Hitler muerto y la hoz y el martillo ondeando sobre la capital alemana, la rendición es cuestión de tiempo y la Segunda Guerra Mundial en Europa termina entre el 8 y el 9 de mayo. La Unión Soviética erige monumentos conmemorativos prominentes por toda la ciudad, que también sirven como recordatorio para las posteriores fuerzas de ocupación aliadas occidentales en el contexto de la Guerra Fría. Para los soviéticos es la culminación de la Gran Guerra Patria, la victoria final y el castigo contra la Alemania nazi. Para los supervivientes del Holocausto, los trabajadores forzados y los prisioneros de guerra liberados es el final de una pesadilla. Para los ciudadanos alemanes es el comienzo de un tenso periodo de ocupación que durará finalmente 45 años. La batalla de Berlín es una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, en los documentales rara vez se le dedica el tiempo que merece. Si te gustan nuestros documentales, apóyanos con un like, suscríbete al canal y compártelo con otros apasionados de la historia. ¡Hasta la próxima!